Audiolibro Momo, una casualidad poco común y una pelea muy común, capítulo 2. A partir de aquel momento a Momo le fue muy bien, al menos desde su punto de vista. Ahora siempre tenía algo que llevarse a la boca, a veces más, a veces menos, a tenor de cómo estuvieran las cosas y lo que le sobrara a la gente. Tenía un techo sobre la cabeza, una cama, cuando hacía frío podría encenderse en fuego, y lo más importante, tenía muchos y buenos amigos. Así que uno podría pensar que Momo había tenido muchísima suerte de haber dado con gente tan amable, y la propia Momo estaba convencida de ello. Pero pronto la gente también tuvo ocasión de comprobar que ellos no habían sido menos afortunados. Necesitaban a Momo y se extrañaban de que hasta entonces hubieran podido arreglársela sin ella. Y cuanto más tiempo llevaba la pequeña muchacha entre ellos, más imprescindible se les hacía, más imprescindible que todos albergaban el temor continuo de que algún día pudiese marcharse. De ahí que Momo tuviese muchísimas visitas. Casi siempre había alguien sentado a su lado en una animada conversación, y aquel la necesitaba y no podía acercarse a verla, enviaba a alguien a buscarla. Y aquel que aún no había dado cuenta que la necesitaba, los demás le decían: ve a ver a Momo. Estas palabras se convirtieron poco a poco en una frase hecha entre la gente de los alrededores. Así como dice, que te vaya bien o que aproveches, sabe Dios, justo así pronunciaba esta frase que todas las ocasiones posibles. Ve a ver a Momo. ¿Pero por qué? Tal vez Momo era tan imprescindible e inteligente que sabía dar un buen consejo a cualquiera. ¿Es que encontraba siempre las palabras adecuadas cuando precisaba consuelo? ¿Es que sabía pronunciar juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otra niña de su edad, no sabía hacer nada de eso. Entonces, ¿es que Momo sabía hacer algo que ponía a los demás de buen humor? Por ejemplo, ¿sabía cantar de manera especialmente bella o sabía tocar algún instrumento? ¿O es que como vivía en una especie de circo era capaz de ejecutar bailes y acrobacias? No, tampoco era eso. Tal vez sabía hacer magia, conocía alguna fórmula secreta con la que se podía enfrentar cualquier preocupación o pena, sabía leer la palma de la mano o predecir algún otro modo del futuro, nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer, como nadie, era escuchar. Eso no es nada especial, pensará tal vez algún lector, escuchar lo puede hacer cualquiera. Pero se equivoca, escuchar de verdad solo lo saben hacer muy pocas personas, y la forma en la que Momo sabía escuchar era absolutamente excepcional. Momo sabía escuchar de tal manera que las personas con pocas luces de repente tenían ocurrencias brillantes, y no es que ella dijese nada o hiciese preguntas inspiradoras a sus interlocutores. Tales pensamientos no era ella, tan solo permanecía ahí sentada y se limitaba a escuchar, con gran atención e interés. Mientras escuchaba, miraba con sus ojos grandes y oscuros, y el otro sentía como de repente surgían de su cabeza pensamientos cuya existencia nunca había sospechado en su interior. Sabía que escuchar de tal manera que la gente confusa o indecisa de improviso sabía exactamente lo que quería, o de modo que las personas tímidas se sentían de golpe libres y valerosas. Lo que sentían infelices o agobiados de su vida era un fracaso total y no tenía sentido, y que él tan solo era un número tras entre millones de personas, un ser tan insignificante que costaba tan poco reemplazar como una cazuela rota. Entonces iba y contaba de todo eso a la pequeña Momo. En ese mismo instante, el que estaba hablando se da cuenta de manera misteriosa, con total claridad, de lo que estaba equivocado por completo, y que él, tal como era único entre todos los seres humanos, y que justo por eso era especial. Así que para todo el mundo era importante que Momo sabía escuchar. En un día presentaron en el anfiteatro dos hombres que habían peleado a muerte y que ya no se querían dirigir la palabra. Aunque eran vecinos, los demás habían aconsejado que fueran a ver a Momo, puesto que no podían ser algunos vecinos que hubieran enemistados. Ambos habían negado al principio, pero al final habían dado su abrazo a torcer regañadientes. Ahora estaban ahí, en el anfiteatro, encerrados en su mutismo y con cara de pocos amigos, sentado cada uno al extremo de las filas de los asientos de piedra, mirando hacia el frente con aire sombrío. Uno era el albañil que había hecho una chimenea en el bonito cuadro de flores del cuarto de estar de Momo. Se llamaba Nicola y era un tipo fortachón con un bigote negro y encrespado. El otro se llamaba Nino. Era flaco y siempre parecía un poco cansado. Nino era arrendatario de un pequeño establecimiento a las afueras de la ciudad, en el que la mayoría de las veces solo se veía un par de ancianos que pasaban por allí todas las tardes sin más bebida que un vaso de vino y hablando de los viejos tiempos. También Nino y su mujer estaban rellenita, que contaba entre los amigos de Momo. A menudo le llevaban algunas cosas ricas de comer. Como Momo se había dado cuenta de que ambos estaban enfadados, al principio no sabía cuál de los dos debía acercarse en primer lugar, y para no ofender a ninguno, al final se sentó a la misma distancia de ambos al borde del escenario de piedra y se puso a mirarlos alternativamente.
tan solo estaba esperando. Algunas cosas necesitaban su tiempo, y el tiempo era la única riqueza que poseía Momo. Después de que los dos hombres hubieran estado así durante mucho rato, Nicolás se levantó de improviso y dijo: «Me voy. He demostrado que mi buena voluntad al venir aquí, pero ya lo ves, Momo, es un cabezota. ¿Para qué voy a seguir esperando?». Y efectivamente se dispuso a marchar. «Sí, lárgate de una vez», gritó Nino. «No tendrías que haber venido. Yo no me reconcilio con un delincuente». Nicolás gritó en redondo. Su rostro estaba rojo de cólera. «¿Quién es aquí un delincuente?», inquirió en tono amenazador al tiempo que regresaba sobre sus pasos. «Dilo otra vez». «Lo diré todas las veces que quieras», exclamó Nino. «¿Acaso crees que porque eres fuerte y bruto nadie se va a atrever a decirle las cosas en la cara? Pero yo sí, yo te las digo a ti y a todos los que quieran escucharlas». «Sí, anda, ven aquí, mátame, como quisiste hacerlo ya una vez». «Ojalá lo hubiera hecho», rugió Nicola apretando los puños. «Pero ya lo ves, Momo. Como miente y calumnia, tan solo lo agarraré del cuello de la camisa y le tiraré un charco de agua para fregar que había detrás de su tabernucha. Aquí no se puede ahogar ni siquiera una rata». Y devolviéndose, Nino de nuevo le gritó: «Por desgracia aún estás con vida». ¿Cómo se puede? Durante un largo tiempo estuvieron intercambiando los más terribles insultos, y Momo no conseguía enterarse ni por asomo de lo que había sucedido. Los dos hombres estaban enfadados, pero poco a poco se fue sabiendo que Nicola había cometido una vileza solo porque Nino antes le había propinado una bofetada a presencia de algunos parroquianos, y con anterioridad a eso Nicola había intentado hacer añicos toda la vajilla de Nino. «Eso no es verdad», defendía Nicola, exasperado. «Una sola jarra que estrellé contra la pared y encima estaba rescabrejada». «Pero es mi jarra, ¿entiendes?», replicó Nino. «Y en cualquier caso no tienes derecho a hacer algo así». Nicola estaba convencido de haber actuado de manera justa, puesto que Nino le había ofendido en su honor de albañil. «¿Sabes lo que dijo sobre mí?», le preguntó Momo. «Dijo que yo era capaz de construir ni siquiera una pared recta porque estaba borracho día y noche, y que incluso mi bisabuelo ya había sido así tras bajado una construcción de la torre inclinada de Pisa». Pero Nicola respondió: «Nino, era solo una broma». «Bonita broma», exclamó Nicola con resentimiento. «A mí no me gusta y no me hace ninguna gracia». Sin embargo, después se puso en manifiesto con esa broma. Nino tan solo había querido responder a otra broma de Nicola. Lo que había sucedido es que una mañana apareció escrita en letras rojas de la puerta de Nino la siguiente frase: «El que vale, vale, y el que no, al taberno». Y de nuevo una bromita que no le hacía ninguna gracia a Nino. Así siguieron discutiendo durante un buen rato, encarnizadamente, cuál de las dos bromas había sido la mejor, acalorándose cada vez más, hasta que de repente se quedaron callados. Momo los estaba mirando con ojos muy abiertos y ninguno de los dos se podía interpretar el significado de esa mirada. Estaban riéndose de ellos por dentro o estaban tristes. Su rostro no denotaba nada. Pero los hombres se sintieron de repente como si estuvieran viéndose a sí mismos en un espejo y comenzaron a sentirse avergonzados. «Bueno», dijo Nicolás, «quizás no debía haber sido escrito eso en tu puerta, y como lo habría hecho no te hubieras negado a servirme un vaso de vino. Es en contrario a la ley, lo sabes, porque siempre te he pagado y no tenías ningún derecho de tratarme así». «¿Cómo que no?», replicó Nino. «Es que no te acuerdas de aquel asunto en San Antonio. Ahora te has puesto pálido. Bien que me engañaste con un tonto y no tengo que aguantar algo así». «¿Yo a ti?», gritó Nicolás, negando violentamente con la cabeza. «Todo fue lo contrario. Si tú me querías tomar del pelo, pero no lo conseguiste». La cosa fue así. El pequeño establecimiento de Nino colgaba una pared un cuadro con la imagen de San Antonio. Era una lámina de color que Nino en cierta ocasión había recolectado en una revista para enmarcarla. Un día Nicola quiso comprarle ese cuadro a Nino, pero por lo visto le parecía muy bonito, y Nino, regateando hábilmente con Nicola, le había convencido de que su aparato de radio a cambio. Nino se moría de risa por dentro porque el cambio era a las claras muy desventajoso para Nicola, y cerraron el trato. Pero mira dónde resultó. Entre la imagen del cartón posterior le apareció un billete de Nino que no sabía nada. Ahora de repente era él el que había hecho un mal negocio, y eso lo enfureció. Sin más rodeos le exigió a Nicola la devolución del dinero, argumentando que este no estaba incluido en el trato. Nicola se negó y en consecuencia no quiso servirle. Así habían comenzado aquella pelea. Cuando terminaron de recordar los orígenes de la discusión, ambos se quedaron callados durante algunos instantes. Entonces Nino preguntó: «Dímelo de una vez con la mano en el corazón, Nicola. ¿Ya sabías lo del billete antes de cerrar el trato?». «No». «Pues claro, si no, no habría hecho el trueque».
Entonces tienes que reconocer que me engañaste. ¿Cómo dijiste eso? ¿Es que en verdad tú no sabías nada de aquel billete? No, palabra de honor. Ah, pues muy bien, entonces quería tomar del pelo. Eras tú. ¿Cómo podrías exigir mi radio a cambio de ese insignificante recorte de periódico, ¿Y cómo lo sabías tú lo del dinero? Porque hace un par de noches había visto un parroquiano meterlo allí como ofrenda a San Antonio. Nino se mordió los labios. Era mucho, ni más ni menos, lo que valía mi rayo, contestó Nicola. Entonces nuestra pelea reflexionó en voz alta. Nino, tan solo se debe a un San Antonio que recorté el periódico. Nicola se rascó la cabeza. En realidad sí, murmuró entre dientes. Si quieres, lo devuelvo con gusto, Nino. No, hombre, contestó Nino muy indignado. Santa Rita, Rita, lo que nos da no se quita. Un apretón de manos es suficiente entre caballeros. Y de repente los dos estallaron al mismo tiempo en una carcajada. Bajaron los escalones de piedra, se encontraron a mitad de la plaza cubierta de hierba y se abrazaron al mismo tiempo, que se daban unas cuantas palmadas en la espalda. Después los dos lo rodearon con sus brazos a Momo y le dijeron muchas gracias. Cuando al cabo se marcharon, Momo siguió diciendo adiós con la mano un buen rato. Estaba muy contenta de que sus dos amigos hubieran hecho las paces. En otra ocasión un muchacho le trajo un canario, por lo que ya no quería cantar. Esta vez la tarea le resultó mucho más ardua a Momo. Tuvo que estar escuchándolo durante una semana hasta que finalmente comenzó a trinar, gorgojear el júbilo. Momo escuchaba a todos, a los perros y a los gatos, a los grillos y a los sapos, incluso a la lluvia y al viento que soplaba entre las ramas de los árboles, y todos hablaban a su manera. Algunas noches, cuando todos sus amigos habían marchado de la casa, ella se quedaba sola en un buen rato en el gran círculo de piedra del viejo anfiteatro, sobre el que se alzaba una gran bóveda tallada en el cielo. Simplemente se dedicaba a escuchar con atención ese gran silencio. Entonces le parecía como si estuviera sentada en el centro de la inmensa oreja hasta que llegaban los sonidos del firmamento, y le parecía como si estuviera escuchando una música que al mismo tiempo el poder que le calcaba el fondo del alma. Entonces, como aquellas noches, siempre tenía sueños especialmente hermosos, y quien todavía piense escuchar no es nada especial, y quien lo intente tan solo una vez, a ver si es capaz de hacerlo igual de bien.